La semana pasada hablábamos sobre cómo funcionan los fondos de Venture Capital, cuánto cuesta levantarlo, qué capital deben invertir en cada fase, cómo influye el tamaño del fondo y en qué tipo de empresas quieren invertir. Y esta semana hemos entrevistado a 8 de los mejores fondos de Venture Capital para que nos cuenten cómo han visto el 2024 versus otros años, cuánto han invertido y en cuántas empresas han invertido, cómo ven las valoraciones y la liquidez y por último las oportunidades de 2025. Si eres emprendedor o inversor, este podcast no te lo puedes perder. Lo primero que quería saber era qué sensaciones les había dejado 2024 y si habían notado alguna diferencia con otros años. Diría que yo la principal diferencia que noto, que es en contra de lo que se dice comúnmente, que hay corrección en valoraciones, ¿no? Yo es algo que no percibo. Es más, te diría que empiezo a ver inflación en valoraciones de entrada. Rubén Ferreiro, fundador y CEO de Grupo Vico, donde han incubado, desarrollado y financiado más de una decena de empresas en la última década. También cofundador de Java, el agregador de marcas que ha hecho tanto ruido, y cofundador y managing partner en Lanai Ventures. Lanai empezó siendo una SL desde la que invertían su propio dinero y el de 3Fs, pero tras sus buenos resultados decidieron lanzar su fondo de 25 millones. Están en su primer año y su estrategia es invertir el 30% del fondo en primeros tickets y el 70% en follow-on. Son agnósticos en cuanto a sector. La razón es que los fondos más grandes, que se fueron a tamaños ya, pues tamaños considerables, 40, 50, 60 millones en España, que teóricamente no deberían de bajar a pre-seed, ¿no? A primer dinero en la compañía, con compañías pues incluso sin métricas y solo con equipo fundador y una idea, están bajando, ¿vale? Entonces, como son fondos grandes y tienen que poner tickets grandes, al final pues la valoración sube, ¿no? Al final la valoración no deja de ser un instrumento para acomodar el dinero que entra con la dilución, ¿no? Entonces, si entra más dinero a esa misma dilución, pues automáticamente estamos viendo compañías con pre-monies de 3, 4 millones sin nada. Entonces, yo creo que estamos en compañías buenas, que son al final las que quieres invertir. En contra de lo que pueda parecer, no hay corrección de valoración a la baja. Al contrario, yo empiezo a notar inflación por ese efecto de que los fondos españoles estamos todos en el mismo stage, ¿no? ¿Y por qué crees que los fondos más grandes se van a situaciones tan tempranas? Supongo que es porque después les cuesta meter dinero en fases más avanzadas si no están dentro, porque después la startup buena busca fondos internacionales, porque quizá, esto igual no pasa en otros mercados, pero quizá aquí todavía tenemos un poco de complejo y parece que el dinero, si viene de un fondo inglés o un fondo americano o un fondo alemán, pues es mejor dinero, ¿no? Entonces... las buenas, pues parece que pudiendo escogen fondo internacional versus fondo local, ¿no? Entonces entiendo que los fondos locales, que sí que podrían tener tamaño para deployar en esas fases más avanzadas, para garantizarse la oportunidad de poder invertir, bajan y entran en la primera ronda de la compañía. Hubo correcciones el primer semestre, sobre todo en el segundo semestre ha vuelto a haber gente que vuelve a enviarnos PowerPoints, valoraciones muy altas, pero que no consiguen la ronda. Carlos Blanco, fundador de Acamón, que lo acabaría vendiendo en 2015 por más de 23 millones de euros. Fundador de la aceleradora Connector y el Venture Builder Núcleo, y socio y presidente de Encomenda. Encomenda es un fondo SEED que empezó a invertir en 2018 con un capital de 24 millones de euros. El segundo fondo empezó a invertir en diciembre de 2024 y es de 50 millones de euros. Su inversión media está en 300.000 euros para los primeros tickets, donde su objetivo es invertir 15 millones en 50 compañías. Los otros 35 millones estarán reservados para hacer los follow-on en las mejores. Es decir, aquí es muy sencillo. No hay tanto dinero en fondos SEED. Hay muy pocos fondos SEED, vosotros lo sabéis. Está For Founders, nosotros, Lanai, con dinerito fresco para invertir. Hay muy poquitos fondos SEED, ¿vale? Y la mayoría de fondos están más en modo proteger cartera que no en modo ampliar cartera.
los business angels tienen atropello de stock, vamos a llamarlo en un término fácil de entender a la gente, entendiendo stock como participadas que necesitan dar salida y vender. Los business angels están súper parados, pensando más en salidas y en vender portfolio. Y luego los fondos, muchos fondos que antes hacían 5, 10 inversiones por año, han hecho los últimos años 2, 3, 4 pocas inversiones porque han metido más dinero en proteger cartera que por la falta de exits, que no dinero en nuevas inversiones. Entonces, cuando haya salidas de verdad y este atropello que tienen los fondos growth y los fondos medios de stock, entonces volverán estos fondos a bajarse un poquito al SID, entrará la competencia y en ese momento creo que eso lo estimo más para el segundo semestre, principios del 26, pues sí que posiblemente volvemos a correr el riesgo de una infracción en precios. Pero creo que tendremos todavía un primer semestre de invertir a valoraciones coherentes. El mercado se ha regulado, ya no hay exits a 20, 30, 40 veces ARR. Las compañías que compran compañías de SaaS B2B, que son el 80% de los exits hoy en día, el comprador está comprando entre 6 y 7 veces ARR, máximo 8. Las compañías ya se compran por EBITDA muchas veces y se paga 8, 10, 12, 15 veces EBITDA. Ya no se paga 30 veces EBITDA. Entonces, esta corrección de los exits obliga sí o sí a que tenga que haber una corrección de las valoraciones. Si algún emprendedor no se ha dado cuenta, ya lo irán descubriendo cuando vean que no le ven tan ronda. Vemos gente que nos viene a pedir ronda a 8, a 7, a 9 y luego la acaba cerrando a 3, porque piensa que no saben que el mercado ha cambiado realmente. Lo que ha cambiado es un poco nuestra estrategia de hacer más tickets de pre-seed, ¿no? Lourdes Álvarez, partner de JME desde hace más de 8 años y que forma parte del board o consejo de administración de algunas empresas que están destacando en España, como Campao o Taxtown, empresas que han pasado por este podcast. JME empezó a invertir en 2012 con un fondo de 18 millones de euros. En 2016 lanza su segundo fondo de 40 millones. En el 20, el tercero de 55 millones. Y en 2024 lanzaron su cuarto fondo de 50 millones. Invierten entre 200.000 y 2 millones de euros en compañías españolas, o lo que ellos llaman españoles por el mundo. No están especializados en ningún sector, pero tienen una fuerte preferencia por SaaS B2B. Su estrategia es invertir 25 millones para primeras inversiones y los otros 25 millones para follow-on. O sea, yo diferenciaría entre la etapa de inversión y la etapa de exit, ¿no? De liquidez y de salida. En la etapa de lo que es puramente inversión, yo sinceramente no veo un gran cambio en el mercado, en el sentido, ¿cómo lo veo? Vemos un mercado muy, muy competido en España en SID. Somos más de 80 fondos invirtiendo en pre-SID y SID en España, y está más competido que nunca, ¿no? Hay compañías, cuando hay un buen fundador, pues es que en cuestión de semanas ya tienen term sheet de varios fondos. Estamos nosotros en concreto pues compitiendo ahora en varios deals con varios fondos a la vez, y el año pasado fue muy parecido. O sea, a nivel de la etapa de inversión, yo creo que ahora hay mucho capital para invertir en etapas iniciales y está muy competido. A ver, es el año del AI, ¿eh? O sea, casi todo lo que hemos visto, te diría que la mayoría es AI. Bernat Ferrero. Bernat es uno de los emprendedores referentes en el ecosistema startup, cofundador de Factorial, compañía que levantó su última ronda a una valoración de más de 1.000 millones de dólares, y cofundador de Ignic. Ignic empezó como una holding, sin embargo, ha acabado siendo un fondo early stage, que invierte en las primeras etapas de una compañía de producto donde hay un gran componente tecnológico. Empezaron a invertir con su dinero y el de algunos amigos, y vieron que al ser un fondo tan pequeño no tenían la capacidad de ir a follow-on, y ese fue uno de los motivos por los que decidieron crear un fondo regulado. Este es de 15 millones y ha sido aprobado por la CNMV en el último trimestre de 2024. Invierten entre 150 y 250.000 euros en primeras inversiones. Y hemos estado debatiendo mucho internamente cuál es nuestra posición en cuanto a la AI, si estamos dispuestos a invertir en proyectos horizontales de AI o estamos buscando más verticalizaciones de problemas concretos, agentes versus SaaS con AI, con superpoderes de AI. Bueno, hay como muchas versiones del futuro, ¿no? De hacia dónde va a ir todo este ecosistema que se está desarrollando cada día y que está cambiando todo.
Es que yo creo que en las primeras etapas nunca ha llegado a cambiar demasiado el panorama de las valoraciones. Obviamente en Growth sí, que esto nos lo encontramos más en Factorial, ¿no? Pero en primeras etapas yo creo que las valoraciones no han cambiado mucho. Lo que sí que es verdad que hay proyectos que no tienen mercado ahora mismo directamente. Y los proyectos que hacen AI, pues las valoraciones siguen siendo pues una locura, depende de la experiencia, depende de la certidumbre que tenga el proyecto, eh, pero no le veo una gran diferencia. Sí que le veo diferencia en el volumen de inversión que ha habido en 2023, hubo una caída importante, 2024 tampoco creo que haya cambiado mucho, excepto AI, no ha habido un gran apetito de inversión. Sí que es verdad que este último trimestre y probablemente las pintas que tiene de cara al año que viene, eso va a cambiar bastante. Están bajando los tipos, hay más entusiasmo en el mercado, todos los mercados, hay más apetito inversor. Entonces vemos que la tendencia se ha revertido y que parece ser que va a crecer el volumen de inversión de cara al año que viene. Quizás el resumen sin grandes cambios. Los ciclos de vida en esta industria son largos. Es como correr maratón o hacer Ironman, ¿no? O sea, Marek Fodor, cofundador de una empresa mítica, Atrápalo, y chairman en Cantox, hasta que fue vendida por 140 millones de euros. Marek es Founding Partner en ForFounders. ForFounder está formado por 4 operadores de compañías relevantes y empezaron invirtiendo con un primer fondo de 12 millones, que en poco tiempo consiguieron devolver el fondo a sus inversores. Con este éxito fue fácil para ellos levantar su segundo fondo de 50 millones y acaban de levantar el tercero que tendrá un tamaño parecido. ForFounders invierte en primeras etapas entre 100.000 y 500.000 euros y los follow-on van en función de la compañía y son de varios millones de euros. uno tiene buenas sensaciones porque estás ahí en medio, estás sacando del periodo de inversión, que son 4 años, luego otros 4 años de desinversión, ¿no? Entonces tienes buenas sensaciones, pero la carrera no se ha acabado, ¿no? Entonces, yo lo que sí he notado que en el 2024 era un periodo de inversión bastante intenso, de mucho análisis de nuevos proyectos, de cierre de operaciones y de gestión de portafolio. Estamos en mitad de la carrera. Y en cuanto a valoraciones, ¿notas que hay inflación, que más valoraciones más altas, más bajas? Invertir en startup o una inversión, estás comprando algo, ¿no? Entonces, si hay una inflación generalizada en la economía, también la va a haber más pronto o más tarde en el mundo de startups, ¿no? Entonces, yo sí te diría que hay un aumento gradual, no muy alto, pero notable de valoraciones en las fases tempranas. Pues mira, que hemos vuelto bastante a la normalidad, ¿no? Yo creo que decíamos el año pasado que el año pasado yo soy un poco raro uno. Iñaki Arrola. Iñaki fundó y vendió coches.com y es GP de Cafán. Cafán cuenta con 3 fondos, con los que invierten desde 100.000 hasta 10 millones de euros. El primer fondo se lanzó en 2016 y fue de 10 millones. También cuenta con uno de 70 millones y otro de 250 millones de euros. El primero hace los tickets más pequeños y el último los más grandes. En cuanto a que, bueno, que estábamos pasando de aquellos días, de aquellos años locos, a ese año pasado que fue un poco más estable, pero un poco más escaso, ¿no? Y ahora sí que hay un momento más normal en cuanto a la inversión, todavía un poco anormal en cuanto a la desinversión, ¿no? Porque hay muchas valoraciones que todavía, o sea, hay muchas compañías que todavía no se pueden vender porque no ha llegado todavía las supuestas salidas a bolsa y demás, y bueno, parece que puede que pase, que empiece a pasar en 2025, pero 2024 no ha sido un año de grandes ventas para nada. Y con respecto a valoraciones, ¿has notado alguna diferencia entre 2023 y 2024? No, hombre, es verdad que sí, que lo que nos ha pasado a nosotros en 2024 es que hemos lanzado, antes hablábamos que tenemos 3 fondos, ¿no? Pues el más pequeñito, que es el que invierte en Presid, y quizá en Presid sí que pensamos que el tipo de emprendedor que nos pide dinero ahora lo hace a valoraciones más altas, que no tiene más inconveniente, pero ya no se da en Presid eso de
una compañía a 1 millón o 2 millones de euros de valoración. Eso no pasa, o por lo menos no pasa en el tipo de compañías que buscamos nosotros, ¿no? Pero ¿Y por qué crees que ahora ya todas las valoraciones son superiores a eso, a 2 millones? bueno, o sea, En un PowerPoint estamos hablando, ¿no? sí que creo que hay de las de 1 millón y hay de las de 2 millones, ¿no? Pero el grado de ambición de la gente que perseguimos, bueno, pues está queriendo hacer una cosa mucho más grande y viene más formado y viene con más capacidades, ¿no? Y dentro de eso, pues sí que influye que la gente te pida más, ¿no? Creo que sería fácil decir que es que bien la inteligencia artificial y todas estas cosas. La realidad es que no, porque vemos compañías de todos los tipos y yo creo que es más un tema de gran ambición. El que tiene gran ambición pide más al principio y ya está. Pues el mercado ha sido más activo en cuanto a inversores. La verdad que en 2023 éramos también nosotros más activos porque había más oportunidades sin encontrar inversión. Tom Horsey, cofundador de la aceleradora Startup Labs, Crazy for Media y Managing Partner en Eonic Fund, que se caracteriza por invertir en comunidades autónomas que no son ni Madrid ni Barcelona, diferenciándose así de los demás fondos que invierten normalmente en estas comunidades. Es su primer fondo y cuentan con 16 millones de euros, donde casi el 40% del capital va a primeros tickets y el 60% a follow-ons. Este es su tercer año y para seguir invirtiendo tickets ya están preparando su segundo fondo. Sus primeros tickets suelen ser de 100.000 euros y son agnósticos en cuanto a inversión. Cuando llegó más oportunidades de las muy, muy, muy buenas. Bueno, me acuerdo que habíais hecho el año pasado también como 20 y algo, ¿no? Sí, yo creo que era como 22 el año pasado. Pero sí, porque nos llegaban casi todas las oportunidades. Este año nos han llegado también muchas oportunidades, pero la verdad que como el resto del mercado está más activo, pues ha habido 1 o 2, por ejemplo, que no hemos llegado lo suficientemente rápido o que nos han llegado al final de todo su proceso, por lo cual no nos iba a dar ni tiempo entrar. Entonces, pues ha sido más activo, ¿no? en cuanto al mercado, en cuanto a inversión. Sí es verdad que al final del año, y esto ya no es algo específico de capital riesgo, pero yo noto un poco de bajada de crecimiento, ¿no? Es decir, nuestros startups siguen creciendo a una velocidad rápida. A ver, en cuanto a similitudes, pues hemos seguido, ¿no?, un poco con la línea del 2023, ¿no? La situación macroeconómica y geopolítica está impactando al sector, la caída de los múltiplos, la corrección de las valoraciones, pero en la fase que invertimos nosotros, en Seed y en Pre-Seed, pues las valoraciones no bajan, sino más bien al revés, ¿no? Yo diría. Yolanda Pérez, directora de Vie Startup y Hub Empresa en Banco Sabadell. Vie Startup 10 no es un fondo al uso, sino que es un vehículo de inversión del Banco Sabadell. Es un fondo evergreen. Esto quiere decir que no tiene inversores como los demás fondos, sino que el banco invierte su propio balance en las compañías. Esto hace que no dependan de los ciclos de inversión y desinversión que tienen los demás fondos. Son agnósticos en cuanto a sector. Empezaron en 2014 y hasta ahora han invertido en 97 compañías, teniendo éxitos como Signaturit o Covid. Invierten en torno a 1,3 millones de euros al año dividido en 10 startups y a partir de 2025 pasarán a 2 millones de euros y 200.000 por compañía. ¿Tú notas que hay inflación de las valoraciones? Bueno, mira, yo te diría que lo más destacado que hemos visto este año como fondos, pues ha sido ver cómo fondos que estaban en Series A, ¿no?, y que entraban en etapas posteriores a las nuestras, están bajando a Seed y a Pre-Seed, ¿no? Y bueno, pues esto hace que, bueno, que si antes invertían entre 50 y 100.000 euros, ¿no?, por fondo en estas rondas pues iniciales, pues ahora se están invirtiendo entre 200 y 300 y hemos llegado a ver sobre la mesa tickets de 600.000 en empresas sin ninguna facturación, ¿no? O sea, esto es un cambio bastante. Por otro lado, también se han levantado varios fondos de Pre-Seed y Seed de un tamaño ya muy relevante. Eso también hace que haya más. No solamente son estos fondos que bajan a etapas incipientes, sino que también los que ya estaban en estas etapas también son fondos más grandes, ¿no? Y también están entrando fondos internacionales en estas rondas iniciales, y eso también sería destacable.
Lo segundo que quería saber era cuánto capital habían invertido en 2024, cuántas empresas nuevas han incorporado a su portfolio y cuántos follow-on han hecho. Cada año, miles de empresas mueren en todo el mundo porque nadie ha sido capaz de detectar a tiempo los retos y los riesgos a los que se estaban enfrentando mientras estaban mirando hacia otro lado. Por eso, en Metrixon hemos definido una nueva línea de servicios de due diligence dirigida específicamente para empresas de todo tipo y para inversores que quieren participar en estas empresas, con el objetivo de identificar rápidamente los riesgos, establecer una metodología para cubrir esos riesgos y evitarlos, y por supuesto para garantizar el éxito de la compañía. Este análisis se centra en los campos habituales: legal, financiero, fiscal, tecnológico, laboral. Si quieres conocer todos los detalles, entra ahora en metrixon.com/due diligence y llámanos cuando quieras. Juntos, llegamos más lejos. Pues mira, hemos invertido hasta ahora en 3 compañías y un total de 550.000 euros. Y probablemente hagamos 2 compañías más que tenemos en fase muy avanzada con due diligence y antes de que termine el año. Follow-ons imagino que no, ¿no? Follows con el vehículo actual no. Hemos hecho algún follow-on con la SL que invertíamos anteriormente. Y el Fondo 2 hizo su primera inversión en enero, y entre enero del 2025 hasta noviembre del 2025 llevamos 14 inversiones firmadas y una en closing, con lo cual esperamos traer el año en 15-16 inversiones. Estamos siendo de los fondos SEED más activos en Venture Capital tecnológico en España. Este año ha dado tiempo a hacer 2 pequeños follow-ons. O sea, hemos hecho 2 follow-ons, o sea, aparte de las 14 primeros tickets más 15 con el SIC en el que esperamos traer antes de final de año. Y nos ha dado tiempo a probar 2 follow-ons y a estar mirando otro que a lo mejor podríamos hacerlo antes de final. Estamos mirando otros 2 que podríamos llegar a hacer antes de final de año también. Vale, o sea, la cantidad total invertida de este año, ¿la tienes? Ahora mismo de memoria no te vas a decir. De los primeros tickets sí, porque la media es 200 y pico, llevamos 15, pues debe ser 3,5 kilos, ¿vale? No te sé decir el total, pues no sé, 5 kilos y pico o algo así, no sé el importe exacto, no es lo que yo llevo. Mira, para que te hagas una idea, en el 23, en el año anterior, en todo el año hicimos 2 o 3 inversiones. Bueno, de hecho, en los 9 primeros meses no invertimos en ninguna compañía y las 3 inversiones las hicimos a final de año. ¿Por qué? Pues, si te digo la verdad, porque no encontramos ninguna compañía que nos entusiasmara. Teníamos ganas de invertir, estuvimos muy activamente buscando proyectos, pero no encontramos ninguno que nos entusiasmara y ahí pues solo invertimos en 3 compañías. Lo normal es que hagamos entre 6 o 8 compañías al año. 2024, ¿qué ha pasado? Pues que nos ha pasado todo lo contrario. Bueno, más bien, con el nacimiento del nuevo fondo, con la estrategia de invertir en Pre-Seed, pues al final esto hace que es una estrategia que tiene que ser muy diversificada, ¿no? Queremos ahí tener un portfolio de 20-30 compañías de Pre-Seed. Los tiempos de inversión son mucho más rápidos, el análisis, etcétera. Entonces, en solo un año hemos invertido en, yo no sé si 9 o 10 compañías, no, 10 o 11, o sea, hemos invertido en 14 este año, de las cuales yo creo que 11 son Pre-Seed, son ticket muy pequeño. Sí, este año hemos ido anticipando inversiones nosotros y hemos invertido en 10 compañías ya, ¿vale? Entre este año y final del año pasado. Hemos tenido que esperar a tener el vehículo para poder formalizar las inversiones, pero en total hemos invertido ya en 10 compañías, todas en la primera etapa. Que el otro día hablábamos que legalmente como que no puedes decir que no puedes hacer marketing como tal del fondo hasta que está ya, digamos, aprobado por la CNMV y eso, que está en una línea un poco fina, ¿no? Sí, es una línea fina. De hecho, nosotros no hemos hecho marketing del fondo ni lo hemos anunciado. Lo que hemos hecho es invertir nosotros, anticipar nosotros con un warehouse el dinero. En este fondo nosotros invertimos el 10% del capital, ¿vale? Un poco más incluso del 10%. Con lo cual, pues es el capital que hemos utilizado para ir haciendo inversiones. Pues en total, en el 2024 nosotros hemos hecho 17 inversiones, de las cuales 9 son nuevas inversiones y 8 son follow-ons. ¿De qué tickets estamos hablando?
Bueno, ticket variado porque obviamente estamos mezclando dos cosas. Los follow-ons son más grandes y los tickets iniciales son más pequeños, pero para darte una idea, en esas 17 operaciones hemos invertido 15,8 millones, casi 16 millones. Pues eso es el número que decía que me iban a haber pasado. En total hemos hecho 11, 15, 27 compañías entre todos los fondos. Y eso en millones de euros son 36, 40 millones de euros entre los distintos fondos. Vale. Te diría que lo que menos hemos hecho ha sido follow-ons porque los tres fondos están bastante en el periodo de inversión, bastante iniciados en el periodo de inversión y solo tenemos algo de follow-on de nuestro fondo, de nuestra estrategia más clásica, que todavía le queda por hacer follow-ons, pero casi todo es mayor. O sea, de esos 40 millones, 5,5 son de follow-on. Hicimos este año 12, aunque hay 2 que veo que tenemos en due diligence, es decir, que hemos firmado term sheet y realmente la inversión está confirmada a falta de ver que si hay un esqueleto en el armario, ¿no? En la empresa. Hay 2 más, por lo cual pues entre 12 y 14, dependiendo en cómo contabilizamos, pero hay 12 desembolsados. Y luego los follow-ons, ¿no? Que lo que dije, pues hemos hecho bastantes follow-ons en lo que llevamos este año. En donde invertido en total en 2024 un poquito más de 3 millones. Un poquito más de 3 millones, de los cuales, ¿cuánto ha sido follow-on? Pues como los primeros tickets son 100.000, pues tenemos 1,2 en primeros tickets, ¿no? 2 inversiones y 1,8 en follow-on. 7 más 3 aprobadas y pendientes de cerrar a día de hoy, que esperemos que cuando se publique el podcast ya haya alguna más chapada, ¿no? En cuanto a importe, pues alrededor de 1 millón. Mi tercera pregunta, y la que menos les gusta contestar a los fondos de Venture Capital, es ¿cuál es la ganadora o la estrella de su portfolio? A ver, las inversiones actuales, pues joder, muy pronto, ¿no? Es decir, nosotros hemos invertido en 3 compañías en fase inicial y escoger una de las 3. Todavía nos gustan las 3 mucho, ¿no? Todavía no mostraron ningún signo ni de debilidad ni de lo contrario, ¿no? De fortaleza, ¿no? Más allá de lo que era previsible en un estadio tan temprano, ¿no? Del vehículo anterior sí que tenemos compañías que van muy bien, pues tenemos una compañía como Payflow, Embat, Livo, Bitterbit, bueno, hay varias compañías que apuntan manera, Rever, bueno, compañías que están yendo bastante bien y creemos que nos darán alegrías pronto. Cualquier fondo que el primer año de vida diga cuáles son sus mejores compañías, miente. Empezando porque las 5 que decíamos en Encomenda 1, después del segundo o tercer año de vida, solo una de las 5 va a acabar entre las 10 mejores compañías del portfolio. Entonces, cualquier VC de un fondo pre-seed como Encomenda que se atreva a decir el General Partner del año 1 cuáles son las mejores, es que se está equivocando. Porque la realidad y la experiencia, tanto por mis 110 compañías como Business Angel, es como si le preguntas a nuestro común amigo Jesús Monleón si se iba a creer que de por vilas iba a ser de las mejores compañías que pasaran por la historia de Seed Rocket. Pues tío, se va a reír de ti. Y si se lo preguntas al año 3, ya no al año 1, al año 3, digo, no me hagas reír. Y en cambio así, pues entonces no se puede predecir en un fondo Seed en un año 1 cuáles son las mejores. Y decir cualquiera es que cualquiera que dejara fuera podía acabar siendo de las mejores del portfolio. Sí te puedo decir que de las 15 tenemos 5 vinculadas con inteligencia artificial, que es una categoría, el IA más algo más, en la cual estamos siendo muy activos, una de IA educación, otra de IA y food tech, otra de IA y robótica, otra, o sea, está habiendo muchas compañías muy vinculadas al mundo muy tecnológica. Nuestro portfolio está siendo un fondo más del 90% B2B y con un peso de B2B SaaS muy alto dentro del portfolio. Y no te puedo destacar, te puedo invitar a que busques en Google Portfolio Encomenda y veas las participadas, porque hay muchas compañías muy interesantes. Sí te puedo decir
un dato más o menos público porque ellos lo dicen, pues que a lo mejor Wimo puede ser la compañía que más está facturando, que es la única B2C que tenemos y que factura pues actualmente 1 millón de euros al mes, ¿vale? Y que está siendo un caso de éxito y que ese dato es más o menos público porque ellos lo comparten en conferencias, en eventos y en cosas, y que está siendo la que más está facturando. Pero tenemos 3 compañías de B2B SaaS con poco tiempo de vida, con facturaciones entre 35.000 y 70.000 euros, lo cual en un B2B SaaS es datos espectaculares para una compañía en la que hemos invertido en Momento SID. Pero aquí hay 3 o 4, que no te puedo destacar una más que la otra. Del primer fondo, la estrella ha sido Cobee, pero luego tenemos 8 o 10 compañías con valoraciones entre 20 y 70 millones de euros que van a ser muy, muy interesantes. Compañías como Campao, compañías como K-Ticket, como Remity, que la última ronda superior casi a 80 millones de dólares en la última valoración, compañías como Lambot, como aquí Tu Reforma, no sé, tenemos un montón de... Y me olvido, Anfora Logistics, Medicuo, o sea, realmente tenemos un portfolio donde, a diferencia de otros fondos que consiguen el éxito con 1 o 2 estrellitas, nosotros, las clase media alta, nos va a dar más retorno que el top 2, top 3 posiblemente. De la 4 a la 10 nos va a dar más dinero, que no es lo habitual. Los fondos suelen vivir de 1 o 2 muy buenas y en nuestro caso pues tenemos una clase media alta muy interesante. Sin tener ningún unicornio, tendremos entre 1 y 3 centauros y muchísimos ponis. Depende mucho por fondo, ¿no? En el fondo 1, que es el del 12, pues la más estrella ha sido Flywire, que nos ha devuelto casi 2 veces el fondo. Y esa ha sido una inversión, vamos, la inversión de libro perfecta, en el sentido de, para mí, el ejemplo perfecto de compañía es una compañía en un mercado muy grande, internacional, desde el día 1, y que todo el dinero que levanta es para abrir nuevos mercados o nuevas verticales, porque el negocio ya de por sí es rentable, ¿no? Entonces, la clave de una buena inversión o de unos buenos retornos es la poca dilución y tener un precio de venta muy alto con una dilución baja por el camino, ¿no? Y este ha sido el caso de Flywire, en el que pues las rondas que han hecho ha sido dilución baja, han sido pocas rondas de importe muy alto y bueno, nosotros vendimos antes de la salida a bolsa, pero salió a bolsa por valorada en 3 billones, ¿no? O sea que este es como el caso más estrella-tal. Luego hemos tenido en el fondo siguiente, que es el que que tendremos que empezar a vender en breve, pues tenemos como ejemplo de compañía estrella Lingo Kids, por ejemplo. Tenemos, yo diría que 4 o 5 del segundo portfolio muy buenas. En el primer fondo destacan Flywire, Job and Talent y otras 2 más que estamos todavía pendiente de venta. En el segundo fondo tenemos 5 compañías muy buenas, quizás destacaría Lingo Kids, pero hay otras 2 o 3 que nos pueden dar también. Lingo Kids, si puedes explicar un poco. Sí, Lingo Kids es una app para niños, para aprender inglés. Y tiene presencia global, o sea, la mayor parte de sus usuarios son de hecho de Estados Unidos. Es que estamos al principio del partido, ¿eh? O sea, es muy difícil saber cuál va a ser el ganador, que no hay ganador tampoco, ¿eh? O sea, al final lo que intentamos es que la gente cree soluciones diferenciales. Para nosotros como inversores el ganador es el que nos genera más plusvalía, pero esto no necesariamente es el éxito del proyecto tampoco. Pues yo que sé, un proyecto puede seguir creciendo, no ser líquido, podemos nosotros salir de un proyecto y no por eso es más o menos éxito un proyecto, ¿sabes? O sea, es diferente el negocio del inversor que el del emprendedor. Pero realmente tenemos proyectos muy ambiciosos que tienen mucha vocación de escalar. Tenemos proyectos de robótica, 2 proyectos de robótica. Tenemos un proyecto que es una auténtica locura, que o sea, está en el ámbito del leisure, de la música, y está intentando redefinir la experiencia de lo que es una discoteca, pero online, puramente utilizando realidad aumentada, en este caso. Cosas muy raras hemos llegado a invertir. Hemos invertido en SaaS, desde luego, hemos invertido en FinTech, hemos invertido en Marketing Tech, Sales Tech, Creators Economy, o sea, incluso en medicina, con AI, hemos invertido. O sea que tenemos un panorama, mucho AI, cada vez más. Al principio nos costaba, nos miramos con un poco de distancia, pero últimamente hemos empezado a hacernos una tesis más fuerte
de los proyectos que nos gustan de AI y estamos empezando a invertir más en AI. Y si tuvieras que decir, por contarnos una, aunque no sea la mejor, ¿de cuál nos hablarías? Mira, las que más salen de nuestro portfolio ahora mismo son Dealcar, que es un vertical SaaS enfocado al mundo de la compraventa de automóviles, y Genesee AI, que es Sales Tech. Lo que facilita es la generación de pipeline de empresas curado para poder realizar outbound sales. Y te diría también, pues yo que sé, Hula, por ejemplo, que es marketing tech y que está enfocado a mejorar la conversión de los e-commerce vía soporte, chat de soporte conversacional. Yo soy cliente además, o sea que... Qué bien. Y volviendo a vuestra cartera, ¿cuáles son las ganadoras de la cartera de ForFounder de 2024? Bueno, es como si te preguntan cuál de tus hijos es el más, a cuál de tus hijos quieres más. Bueno, tú los puedes querer a todos por igual, pero siempre hay alguno que saca mejores notas. ¿Cierto? Pero es cierto, entonces tendríamos que definir qué es lo que consideramos mejores notas en startups, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la que más crece? O podría ser, ¿cuál es la que más factura? O podría ser, ¿cuál es la que más eficiente en capital es? Lo cual quiere decir, ¿cuál es la que menos euros necesita para crecer otro millón de facturación? ¿No? Entonces, o podría ser algo muy obvio, como cuál es la que más EBITDA te genera, más profit, ¿no? Entonces, según cada parámetro, yo te diría, por ejemplo, en eficiencia de capital tenemos un campeón que es Zenrose, que crece mucho y además es hiperrentable, ¿no? Zenrose, para quien no lo conozca, una breve descripción. Zenrose, una breve descripción, es una empresa tecnológica que ayuda a empresas que necesitan datos estructurados difíciles de conseguir. Zenrose va a la fuente de esos datos y los estructura. Vale. ¿Vale? La siguiente. Siguiente, por ejemplo, en cuanto a momentum y crecimientos, tenemos a Embat, que este año ha hecho una gran ronda y es una empresa que crece, que compite con los mejores de su sector, que es sector de tesorerías, es un software de tesorería y es una empresa que tiene mucho momentum, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de facturación, pues tenemos una empresa que se llama Loopap, que puede ser que sea la que más facture de todo nuestro portafolio. Y luego tienes empresas que posiblemente te pueden ayudar, te pueden dar el mejor retorno, porque es una empresa que has detectado muy temprano y has invertido casi como si fueras business angel a una valoración muy buena. Entonces, si esta empresa crece, como por ejemplo, un ejemplo es Vidext, que hace vídeos corporativos utilizando la inteligencia artificial. Entonces podría perfectamente ser que Vidext sea la empresa que mejor retorno nos aporte como inversores, ¿no? Entonces, cada hijo tiene sus aspectos positivos y es un poco difícil hablar de ellos. Además, y si tienes 35, pues aquí te he mencionado 4, pero hay otros 20 que dirán, oye, ¿por qué no has hablado de mí? Que yo también soy guapo. Está sonando mucho, y más en el mundo inversor, en el mundo startup y demás, está sonando mucho el Wine Day. Pero no creo que sea más allá de porque la gente pues está acostumbrada a las cosas de inversión y porque el ladrillo mola invertir, ¿no? Pero tenemos como muchas compañías muy distintas, ¿no? Yo que sé, una de mascotas en el fondo 2 que se llama Barkibou, que va súper bien. Tenemos otra que se llama TeleDV, que son los alemanes, que es un tema de grabación de reuniones, y la típica de que te saca luego el extracto del que has hablado y es colaborativa y leches de estas. Pero es que hay un montón, ¿no? Y muchas malas, ¿no? Hace poquito me llamaba Jesús en la información y me decía, me llamaba hace un mes o dos, joder, que he oído que va a ser un mal trimestre. Y yo le decía, pues es que me decía, ¿tienes malas noticias? Y digo, siempre tengo malas noticias. Digo, buenas
y tenemos malas. Pero cuando tienes tantas, o sea, yo creo ahora mismo en cartera debe haber 70, 80 compañías vivas y claro, entre 70, 80 compañías vivas, pues es que tienes noticias buenas y noticias malas todo el rato, ¿no? Esas suenan mucho, pero es verdad que Factorial está sonando mucho, Exótica está sonando mucho, hay distintas compañías. De las de 2024, pues a lo mejor esta que te contaba ahora de la de la Emily AI, ¿no? Que aplica la inteligencia artificial a la oxigenoterapia, ¿no? Es una empresa que me gusta mucho, pero bueno, todas, la verdad que claro, ahora en el momento que estamos, todas me encantan, ¿no? Las que tenemos sin cartera, Se empiezan a poner un poco más feuchas. luego van ya destacando algunas y otras, bueno, y algunas te dan sorpresas al cabo de unos años, bueno, ya sabes, ¿no? Las ganadoras de nuestra cartera en 2024, por supuesto, ha sido Cobee, ¿no? Que ha sido adquirida por Pluxee, la antigua Sodexo, ¿no? Y que ha sido pues un muy buen éxito, ¿no? La verdad que yo creo que es uno de los mejores éxitos desde 2022. Luego la ronda exótica también ha sido importante y están creciendo mucho, es una buena compañía. Como inversión un poquitín más reciente, me gusta mucho Ánfora, que crecen a pulmón con EBITDA positivo, sin financiación externa prácticamente desde el principio y creciendo a ritmos que le exigiría cualquier capital riesgo, ¿no? Y una de mis favoritas, de la que hablo mucho a mis amigos, que ya que lo dices, pues es Simbrain Neuroelectronics, ¿no? Que es una de salud que este año ha levantado también 50 millones y son una compañía científica, pioneros en el uso del grafeno con fines médicos. En septiembre lograron utilizarlo por primera vez con un dispositivo que es un material inteligente y ligero dentro de un cerebro humano, por primera vez en presencia de un premio Nobel en una intervención quirúrgica de un tumor cerebral, pero el objetivo es utilizarlo para tratar enfermedades como el Parkinson o la epilepsia, ¿no? Y en estos momentos están en el ensayo clínico en humanos. Y bueno, es una compañía que compite con los chips inalámbricos cerebrales de Elon Musk, ¿no? Y la verdad que es un orgullo, ¿no? Que esto se esté haciendo pues desde España, ¿no? Pues mira, tenemos uno que pasó por Seed Rocket, por ejemplo, y tiene muchos inversores de Seed Rocket, que es Tu Trocito, que va muy bien, están creciendo. Cuenta un poquito sobre Tu Trocito, ¿qué es lo que hace? Tu Trocito hace muebles como de IKEA a medida, es decir, a tamaños personalizados. Eran dos personas que estaban trabajando en IKEA y veían que la gente pues pedían medidas que no tenían. IKEA es como un metro 20, un metro 50. Pues si tú tienes un espacio que es 1,30 m, el de 1,20 pues está bien. Está bien porque te falta 10 centímetros, que quizás podrías abrochar, y 1,50 no te cabe, ¿no? 1,40 peor, tienen 20 centímetros que no cabe y no puedes meter de 1,50. Y entonces pues decidieron que iban a ofrecer ese tipo de mobiliario que la gente podría pedir pues, de forma personalizada, porque es muy caro hacer ese tipo de mueble con un carpintero, ¿no? Entonces son muebles más o menos al mismo precio que IKEA, es verdad que dependiendo en lo que pides puede ser un poquito más caro, pero aprovechas mejor el espacio. Te cuesta mucho más el metro cuadrado de casa que te cuesta el metro cuadrado de mueble, ¿no? Por lo cual está muy bien y están internacionalizándose muy bien, muy ambiciosos, muy buenos ejecutando, muy buenas personas, como he dicho antes. Además son de Sevilla, que encaja con lo que hemos dicho antes, que nosotros también tenemos la sede en Sevilla. Así que bueno, Y así 2-3 métricas, 2 KPIs que nos puedas dar de, por ejemplo, rango de facturación. Sí, más o menos. Ahora hablemos de liquidez. ¿Han vendido empresas los fondos de Venture Capital este año? ¿Les preocupa la liquidez? La liquidez es uno de los factores más importantes para determinar el éxito de los fondos de Venture Capital, pues sabéis que estos tienen que ir vendiendo sus compañías en el tiempo determinado para darle así la rentabilidad esperada a sus inversores. Bueno, yo poco a poco, que cada vez vemos más operaciones, quizá lo que más me preocupa, y ya no solo como inversor, sino casi como por el tejido empresarial español, es que la mayoría de los exits se realizan con compañías internacionales, ¿no?
Entonces, yo creo que esto tiene que cambiar radicalmente cuando el corporate español se dedique a comprar startups, ¿no? Al final, si todas las grandes operaciones y todas las empresas prometedoras se acaban yendo a capital extranjero, pues de alguna forma estamos descapitalizando nuestro tejido empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que esto cambiará y creo que en los próximos años empezaremos a ver, o eso espero, ¿no? Y que pues que un COVID pues no lo tenga que comprar un grupo francés, que lo tenga que comprar pues un grupo español o otras muchas compañías, ¿no? ¿Por qué crees que no lo hacen? Pues no lo sé, supongo que por desconocimiento, porque todavía no generan el confort suficiente de entender las dinámicas de una startup. En muchos casos son compañías que están todavía perdiendo dinero. Quizá el M&A más tradicional está muy asociado a compañías que tienen EBITDA, donde las valoraciones son por descuento de flujos de caja. Cuando tienes una compañía que no genera EBITDA y no genera cash flow, pues tienes que recurrir a otras métricas de evaluación que quizá no están tan familiarizados y no desarrollaron el confort suficiente. Pero la realidad es que no, a día de hoy no está pasando, o está pasando muy, muy esporádicamente. Sí, este año tuvimos un éxito relevante que fue la venta de COVID, que fue una venta total a Pluxee y fue un éxito total. Nosotros habíamos hecho ya un éxito parcial en una anterior ronda y hicimos un éxito total con la venta de la compañía. Que fue muy, muy buen éxito para nosotros. Claro, ¿cuánto, o sea, hostia, COVID se ha vendido a una buena valoración? ¿Cuánto se ha retornado del anterior fondo? Pues mira, nosotros en nuestra SL te habíamos estructurado las inversiones como por bloques, ¿no? Entonces, digamos que el primer bloque de inversión, que era un bloque en que habíamos invertido 2 millones de euros, hemos retornado ya 2,2 millones. Nada mal, ¿no? Sí, si lo vemos en términos relativos por el tiempo, porque estamos hablando solo de 5 años, pues es muy buen retorno. Tener un DPI, dinero devuelto cash on cash, de más de 1 en 5 años no es muy común en el entorno startup. Entonces, en ese aspecto, pues muy contentos. A ver, cualquier fondo que diga que no le preocupa te está mintiendo, ¿vale? Es decir, tenemos un atropello en cartera de compañías de portfolio y, de hecho, fondos más maduros a Encomienda 1, que Encomienda 1 al final es un fondo que empezó a invertir en el año 2018, o sea, estamos acabando el 6º año de vida, ¿vale? Entonces, que van a pisar su 7º año de vida, pues no hay la preocupación, porque hay fondos que llevan 10, 11, 12 años de vida con su portfolio que no han podido retornar todavía los 2/3 que nosotros hemos retornado a nuestros inversores. Entonces, en este aspecto, evidentemente está habiendo un año 22-23 muy complicado para los exits, para el M&A, porque no ha habido operaciones grandes de M&A, no ha habido apenas IPOs y está siendo muy difícil. En este aspecto, lo bueno es que tenemos 10 compañías del portfolio de Encomienda 1 en EBITDA positivo, ¿vale? Unido a las 2 que ya hemos vendido, nos hace dar un nivel de tranquilidad muy por encima de la media, porque entre las que están financiadas y las que están en EBITDA positivo, nos permite que ninguna de las 15 mejores compañías, o sea, o te diría que solo 1 o 2 de las 15 mejores del portfolio no tienen riesgos financieros, mientras que la inmensa mayoría de las mejores compañías del portfolio están o con mucha caja por ronda o con EBITDA y cash flow positivo que les permite afrontar con tranquilidad. Mi percepción, la percepción de Encomienda 1 es que el año 2025 van a volver las operaciones de M&A, van a volver los exits. Creemos que la llegada de Trump al gobierno va a animar al mercado de las IPOs y al mercado del M&A y confiamos que el segundo semestre del 25 y que el 2026 sean muy buenos años para la salida. Pero de todos modos, en los últimos 3 meses hemos recibido 6 propuestas de venta de compañías del portfolio, de la cual en 2 o 3 de ellas van a iniciar las conversaciones durante enero y muy posiblemente en el primer semestre del año, aún no siendo un momento tan activo, podemos vender entre 2 o 3 compañías más del portfolio de Encomienda 1 y la verdad es que somos bastante optimistas, sobre todo comparativamente hablando con el mercado, lo cual un poco pues da indicador de la calidad del portfolio que tenemos. Y, o sea, entiendo que por lo que decías, sobre todo con la entrada de Trump,
que crees que va a haber más liquidez, pero ¿confías en que esta liquidez venga de España o siempre internacional? No, ¿de dónde vienen los exits? O sea, ¿quién compra Privalia? ¿Quién compra un Bybit? ¿Quién compra un Cobee? ¿Quién compra un Declarando? Lo compran los de fuera. Aquí la historia es la misma. Americano compra al líder nórdico o al líder inglés o al líder alemán, y anteriormente el líder inglés, el alemán, el francés, el nórdico engorda comprando al español, al holandés o al italiano. Entonces, el proceso de startups, las probabilidades mayores es que un líder europeo compre a nuestras startups y que luego estas a su vez les pueda comprar un líder americano. Alguna vez un americano compra una startup española, pero el 80% de operaciones son líder europeo comprando líder americano. En el momento que vengan los americanos haciendo IPOs y haciendo money, es cuando los líderes europeos van a volver a rearrancar un apetito de build-up. Pero tú ves, por ejemplo, corporate de España comprando startups en Europa. O sea, no te digo ya, pero en Europa. No, ¿Por qué? porque el corporate español nunca ha aprendido a comprar startups, no lo están haciendo y difícilmente aprenderán a hacerlo. De hecho, siguen intentando preferir destinar presupuestos a intentar hacer incluso incubación corporativa, lo están prefiriendo a hacer adquisiciones. Sigue habiendo muy pocos casos de éxitos de corporates españoles comprando startups españolas. E incluso los pocos que ha habido más casos de fracaso que de acierto, porque no han sabido comprarlas. Mientras que las corporates europeas están más acostumbradas a hacer spin-offs digitales, compras digitales, están acostumbradas, las han digerido bien. Y en España las adquisiciones de corporates españoles no han digerido bien las startups que han comprado. Desde el 22, de hecho, pues tuvimos una compañía que estaba preparando salir a bolsa que tuvo que frenarlo. Y hemos tenido varios deals que se han frenado, incluso pues cuando diferentes formas de salir, una de ellas es una venta entera de tu fondo, ¿no? De tu cartera completa. Pues eso, nos planteamos iniciar un proceso y pues hablando con los diferentes asesores que llevan este tipo de operaciones, nos cuentan que ahora los descuentos que se hacen de la cartera, esto el año pasado, en el 23, son de un 40%, cuando hace 3 años eran descuentos del 20 y del 25%, ¿no? Entonces, a nivel liquidez lo estamos sufriendo y diferencia que notamos entre el 23 y el 24 es que ahora en el 24 empieza a reactivarse. Nos empiezan a contactar muchas más boutiques de money, empezamos a ver más interés proactivo que nos llega a compañías que les escriben directamente y creemos que para el 25 va a mejorar y esperemos que mejore porque el 25 al 26 necesitamos deshacer nuestra cartera de 2016. O sea, ¿crees que va a mejorar la situación de venta de compañías? A nivel liquidez, yo creo que el mercado de salida a bolsa de IPOs lleva parado ya 3 años y llega un momento que ya ni se sostiene ni se justifica. El tema de la bajada de los tipos está ayudando mucho a la reactivación de la bolsa y yo creo que es una cascada, ¿no? Pues si no hay salidas a bolsa, no hay series C, no hay series B. Ahora que se está empezando a reactivar las salidas a bolsa, los fondos growth yo creo que están ya más interesados en volver a hacer operaciones que llevaban un par de años completamente parados. Entonces, para el 25 espero que ya lo empezamos a notar. Nosotros estamos con 2 compañías en proceso de venta, pero sí que empezamos a notar mucha más activación. No nos preocupa y sí que es verdad que hemos tenido opciones de vender. Nuestra preferencia acostumbra ser acompañar al founder en el largo plazo. Entonces, de las compañías que hemos invertido en este último fondo, hay 4 compañías como mínimo que ya han hecho rondas a valores de 3 a 5 veces más que la ronda inicial. En estas rondas, en algunos casos, se han producido secundarios ya. O sea, el apetito inversor está ahí. Con lo cual, yo no creo que sea un problema la liquidez para los proyectos que van bien. Como siempre, eso es siempre para los proyectos que van bien. Los proyectos que no van bien o que se estancan, nunca hay liquidez. Te lanzo otra pregunta. ¿Por qué hay tan pocas compañías que superen altas valoraciones en España? A ver, es un tema cultural.
yo te diría que es un tema cultural. O sea, en España em, no se valora el empresario que crece. O sea, la sociedad te machaca cuando creces, ¿sabes? Si no, solo hay que ver Cabify, Globo, ¿no? O sea, y cómo tratan los periodistas, la sociedad en general, al empresario que le va bien, ¿sabes? Entonces, es un factor cultural. Necesitamos referencias y necesitamos tratar bien, no digo idolatrar, pero tratar bien las referencias que consiguen escalar, traer innovación, negocio, importar talento a España. Esto es una de las principales motores de la economía y tenemos que valorarlo y celebrarlo conjuntamente cuando esto pasa. Entonces, como esto no pasa tanto, pues al final la gente tiene incentivos a vender la empresa por 50, 100 millones de euros e irse a la playa, ¿sabes? Porque me van a dejar en paz. Voy a generar menos trabajo, voy a generar menos impuestos, voy a contribuir menos al país, pero la gente no me va a machacar. Entonces mucha gente prefiere eso. Es un switch cultural. Hay otros países donde esto no es así y la gente quiere tener una ambición infinita y quiere acceder cada vez a mercados más grandes y piensa en el mundo. Entonces, esto en España desafortunadamente no pasa tanto. Tenemos que cambiarlo. Con nada que ver con la inversión. La inversión existe, hay muchísima inversión. O sea, no nos la acabamos la cantidad de inversión que puede potencialmente invertir a España. Esas son excusas. Tampoco es la burocracia, que tenemos mucha. No es la burocracia. La burocracia es mucho más fácil resolver la burocracia que resolver el cómo llegar al mercado y cómo captar clientes mejor y más fácil y más barato que tu competidor. O sea, realmente el gran problema es la cultura. ¿Y vosotros que tenéis ya ahí 4 o 5 compañías que están listas para vender, os preocupa la liquidez o no? Lo que preocupa es relativo, ¿no? Como me preocupa, pero relativamente poco si va a llover mañana o no. ¿Por qué? Porque no lo puedo influir, ¿no? Entonces a mí me preocupan cosas que puedo influir, entonces las puedo trabajar. Pero la liquidez no lo puede influir mucho, ¿no? Al final, nosotros, desde el punto de vista del fondo, nosotros tenemos la confianza de inversores y les explicamos los avances, las métricas de las empresas invertidas. Entonces, aunque no se produzca exit ahora mismo, la gente confía que estas empresas son buenas y al final se venderán, ¿no? Entonces, cuando llegue la liquidez, se venderán bien, ¿no? La liquidez me preocupa. Desde ese punto de vista, tengo paciencia, no me preocupa la falta de liquidez actual. Donde me preocupa es en la falta de exits, es porque perjudica a todo el ecosistema, porque de alguna manera frena la evolución del ecosistema, porque si no hay exits de empresas que no son rentables, pero sí se compran, la única manera de rentabilizar la empresa es llevarla a rentabilidad y dar dividendos. Y eso tarda más tiempo, ¿no? Entonces se producirán, hasta que se reinviertan esos dividendos, pasarán muchos más años. Entonces habrá ciclo de vida de empresa más largo, habrá menos founders con experiencia arrancando nuevos proyectos, habrá menos business angels reciclando su capital. Entonces, desde este punto de vista, tener más exits obviamente sería bueno para el ecosistema. Sí, es verdad que el primer fondo hemos tenido la suerte de que nos han dejado invertir, que creo que es un matiz relevante, 3 compañías muy buenas, pero es verdad que desde el principio las 28 que hicimos pensábamos que todas iban a ser muy buenas, ¿no? O sea, ahora decir a posteriori, no, es que las buenas eran obvias que eran, no, pues las 28 las que invertimos pensábamos que tenían esa capacidad, ¿no? Que son Urbanita, Exótica y Factorial. Y luego eso con el punto que te decía antes, que creo que tenemos un porcentaje interesante para el tamaño del fondo en cada una de ellas. Es decir, que es un fondo de 50 millones, en la que menos de las 3 tenemos es un 5,6%, que es Factorial, pero las demás tenemos un porcentaje más grande, ¿no? Un 11 y un 15, si no me equivoco de memoria, ¿no? Entonces, las 3 están en el año 8 del fondo. En las 3 invertimos en el año 2018, curiosamente. Esto también es otra cosa curiosa, ¿no? Porque un fondo que ha invertido en el 16, 17, 18, 19 y 20, las 3 buenas son del 18. No te sé decir. Si me lo preguntas, no tengo ni idea, ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo ya empieza a ser un momento de, oye, ¿qué pasa? ¿Hay que vender o no hay que vender?
hicimos una desinversión parcial en Factorial con un inversor interno de la compañía que quería comprar más y le vendimos. Y no estoy preocupado porque las tres están en muy buena salud, ¿no? Ninguna de las tres necesita dinero. Urbanitaria porque genera bastante pasta, Exótica porque genera algo y Factorial porque por una cosa que sacó con General Catalyst, que es público por ahí, pues tiene dinero infinito, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos en el año 8 y que tenemos que empezar a estar atento al mercado, ¿no? Es verdad que los fondos también se pueden extender, pero la labor de los gestores de fondos al final es intentar sacar una rentabilidad y vender las compañías, ya sea porque se vende la compañía entera o ya sea porque tú vendes la participación. Podemos seguir también, pero lo principal es ver que las tres compañías están creciendo súper bien y no tienen problemas de dinero. Y que no hemos vivido quizá la burbuja que ha tenido otra gente de valoraciones muy infladas que luego ha habido que corregir, ¿no? Paradójicamente nuestros inversores saben que una de ellas, que es Urbanitaria, la tenemos valorada hace 1000 años a una valoración súper baja porque no necesita más dinero, ¿no? Pero ha habido veces que ha habido fondos que tienen compañías valoradas en aquellos locos años del 2020 y del 2021 y esas valoraciones se han corregido. A nosotros no nos pasa eso y las compañías siguen creciendo sanamente, ¿no? Entonces, atentos, pero no preocupados. No sé si sería titular. Sí. Y, o sea, con estas tres compañías no, pero ¿cómo ves el panorama en general? ¿Cómo ves la liquidez? Pues escasitas, ¿no? O sea, no sé si es tanto escasita o que hubo un tiempo de locura en el cual ya no estamos y en ese tiempo de locura había una liquidez pues un poco irreal, ¿no? ¿Qué se vende ahora? Pues se vende lo bueno. Es verdad que el mercado de bolsa en Estados Unidos, que parece que es el que mueve al resto, ¿no? Si no hay nada allí, pues parece que el resto no se mueve, pues llevamos 2 últimos años lamentables en el que no sale nada. Es verdad que parece que hay noticias para inicio de 2025 que esto se va a empezar a animar, pero yo sí quiero pensar que cuando hay negocios interesantes al final los vendes, ¿no? Entonces, un poco como resumen del año 24 estamos en el tipo de año que queremos estar, en el que lo bueno se venda bien, en que las compañías buenas por su negocio crezcan bien, en el que se puede invertir con cosas con ambición y en el que las cosas cuestan. Es que es un negocio muy difícil. Desde fuera a veces los inversores parece que todo es facilísimo y yo a veces me sorprendo cuando veo a colegas míos que dicen, no, yo soy listísimo, esto es muy fácil y yo digo, joder, tío, a nosotros esto nos cuesta mucho, pero oye, mira, hay gente por ahí listísima. Yo creo que son esos ciclos que te estaba diciendo que realmente podemos decir que hay tres, ¿no? Tienes el ciclo de los tipos de interés, tienes el ciclo de la actividad en capital riesgo y tienes el ciclo, digamos, macroeconómico, ¿no? Y entonces yo creo que estamos llegando a un punto donde los tres van a convergir un poco, ¿no? Es decir, capital riesgo como tipo de interés están bajando y hay fondos que no han sido tan activos en los últimos años, pues al final un fondo tiene que invertir, es su razón de ser. Por lo cual, si tienen 5 años para invertir, pues algo de ese dinero tiene que empezar a salir al mercado, ¿no? Por lo cual podemos suponer quizás que va a haber más liquidez en el mercado el año que viene o el siguiente. A la vez, los tipos de interés están bajando. Recuerdo de baja en Europa 4 de punto, ¿no? Y el ciclo macroeconómico sí que va ahora mismo quizás un poco para abajo, pero darle 1 año y pico después de la bajada del tipo de interés y debería subir de nuevo. Por lo cual, si tenemos suerte, sobre 2026, estas 3 cosas van a pasar a la vez y eso va a ser muy bueno. En nuestro caso estamos tranquilos, no, la verdad es que sí que hemos, mira, en concreto de las nuestras en 2024 pues han muerto 4, o sea 4 de 71 participadas que teníamos a principios de 2024, pues en fin, no son muchas, pero es que es verdad que había años que no cerraba ninguna, ¿no? Y eso tampoco es normal en Venture Capital, ¿no? En cuanto a ventas, hemos salido de Freytool, de Nado y también de COVID, que así como decía antes, ha sido adquirida por Club SIS, que es el mayor exit desde 2022 en España. Pero sí que diría, respecto a la liquidez, pues sí que en general no ha habido muchas operaciones de money este año y en España hay muchos fondos con portfolio maduro para vender, buscando el exit. Esperemos que este año sea más activo en eso.
porque, bueno, es muy necesario, por supuesto. Y por último, no podíamos terminar el podcast sin preguntar dónde piensan que habrán más oportunidades en este 2025. Pues no sabría decirte. Evidentemente ahora hay un ecosistema de muchas nuevas compañías en entornos de IA o que utilizan casos de uso concretos donde la IA aporta ventajas diferenciales. Y vamos a ver muchas compañías de estas, ¿no? También es verdad que la IA lo que hizo fue bajar mucho la barrera de entrada de la tecnología. Hoy es muy accesible, ¿no? Y entonces creemos que solo aquellas que son capaces de demostrar un go-to-market muy eficiente y muy diferencial con respecto a los competidores serán ganadores, ¿no? Creo que ahora se va a sobreponderar el go-to-market versus a la barrera tecnológica, porque la barrera diferencial tecnológica cada vez va a ser más baja. En todo lo vinculado con la nueva generación de compañías de B2B software. Hasta ahora, y sobre todo aquellas que usen la inteligencia artificial y o el Big Data. Es decir, venimos de unos últimos 4 o 5 años donde los B2B software se han limitado a hacer en la nube lo que esa startup hacía antes en un software, en un mainframe, hacía en un lo hacía entre comillas a mano o poco digitalizada. Y yo creo que de verdad van a empezar a va a venir una nueva generación de compañías de software enfocado en las empresas que de verdad van a servir para gastar menos y de verdad van a servir para facturar más. Entonces, esta nueva oleada de compañías, sobre todo muchas de ellas usando la inteligencia artificial o el Big Data, van a generar, pues, en un montón de verticales, aquellos que ya conocemos, muchísimas oportunidades de inversión, tanto en el sector de la salud, como en el sector de las finanzas, como en el sector del gran consumo, como en el sector del retail, como en el sector de la alimentación, un montón de mercados donde eso, de la educación, o sea, aquellas cosas que tienen los mayores niveles de inversión, saldrán compañías en B2B software, SaaS, seguro, modelo B2B software, y es donde creemos que va a haber más oportunidades de buenas inversiones en 2025. Pero no aquellas que se limiten a hacer lo mismo en la nube, sino aquellas que de verdad sirvan para optimizar la gestión o para mejorar los ingresos. Bueno, o sea, la respuesta más obvia que te darán todos es en el tema de inteligencia artificial, es que ahora nos pasa que ahora que estamos invirtiendo en Presid y que son proyectos que están empezando, que han empezado los últimos 12 meses, casi no vemos proyectos que no tengan algún tipo de aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sin duda esto es un mercado enorme que ya fue en tendencia en el 16, empezó a hablar de inteligencia artificial y ahora ya es una realidad. Nosotros de las compañías que hemos invertido en este nuevo fondo, la gran mayoría tienen un ángulo de inteligencia artificial aplicado a customer support, aplicado a finanzas, a e-commerce, a lead generation, a robótica, a salud, ¿no? Pero en todas las verticales posibles, pero sin duda esto. Y luego, por ejemplo, sí que vemos nosotros... no tenemos especial conocimiento, pero creo que sí que deberíamos mirar y empezar a especializarnos en todo lo que se está estudiando ahora con nuevas fuentes de energía, ¿no? Entonces, hemos analizado recientemente un proyecto de nitrógeno verde y varios de hidrógeno verde. Ahora estamos analizando uno de silicio. Pues mira, 2025, ostras, es que como cada trimestre nos sorprende tanto las releases que hacen de inteligencia artificial, yo te diría que me planteo mucho cómo van a ser los agentes, ¿no? Yo creo que va a ser el año de los agentes y, como decía Satya Nadella, el año de la gestión de la memoria. Cada vez más vamos a utilizar los agentes para gestionar nuestra propia memoria. Los agentes van a tener contexto de todo lo que ha pasado, van a tener todos nuestros datos. Entonces, esta interfaz para poder navegar entre los recuerdos, entre las cosas que han ido pasando, va a ser lo que va a facilitar mucho la vida de las personas, sin duda. No tengo ninguna duda que esto va a ser uno de los grandes cambios que tendremos. Entonces, ¿cómo evolucionan los agentes, tanto desde el punto de vista consumer? Cómo las personas utilizarán agentes para comprar más eficientemente, pues para resolver problemas más eficientemente, cómo desde el punto de vista negocio, cómo los negocios utilizarán agentes para vender
más eficientemente y para gestionar más eficientemente. Entonces, ¿cómo se encontrarán estos dobles agentes, el agente del consumer, el agente del empleado y el agente del negocio que quiere vender, que quiere gestionar sus empleados? ¿Cómo harán el arbitraje de estos agentes diferentes que se encuentran con incentivos diferentes? Para mí es de la gran duda y lo que más interés me está generando. Primero, como lo veo como continuidad, ¿no? De la misma manera como nosotros, de manera muy fluida, pasaremos de fondo 2 a fondo 3 y seguiremos invirtiendo en proyectos nuevos sin ningún parón ni un mes. Seguiremos haciendo follow-ons siempre donde toque para concentrar el riesgo, ¿no? Lo veo como un año de mucha continuidad. De momento yo no preveo cambios drásticos en lo que configura el entorno de inversión en España. Lo que sí pienso que como fondo, porque estamos haciendo, nosotros invertimos como Business Angels y como fondo más que 15 años ya. Entonces, todos estos años, entre todos los partners tenemos una network que nos genera muy buen deal flow. Y eso nos da cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, en el 2025, si vemos buenas oportunidades, pues iremos invirtiendo más rápido. Si no las vemos, esperaremos con paciencia hasta que vengan, ¿vale? Y en cuanto a oportunidades y dónde las puede haber, vuelvo a esa idea de equipo, problema, solución y mercado, ¿no? En general, yo pienso que el talento español tecnológico es bueno y dará guerra, sea cual sea la tecnología de moda, ¿no? Entonces, ahora la moda es la IA, pero nosotros buscamos problema, solución, mercado, equipo y ahí saldrán oportunidades. Pienso que hay muchísimas oportunidades. No nos estamos volviendo locos con la inteligencia artificial, que casi te lo diría como titular de otras cosas que le pasa a todo el mundo, ¿no? Como cualquier nueva tecnología, como cualquier ciclo, por supuesto, yo no voy a ser nunca el que hable de burbujas, porque me parece que es una estupidez que un inversor hable de burbujas, porque no lo sabemos si es una burbuja o no, y además porque creo que se utiliza demasiado gratuitamente la palabra burbuja, pero la realidad es que no estamos participando en la locura de la inteligencia artificial tanto como otros, por lo que te estaba diciendo antes de tamaño de los fondos, ¿no? Somos conscientes que tenemos determinado tamaño de los fondos y tenemos que rentabilizarlos, ¿no? Entonces, esas guerras infinitas en las cuales hay compañías sin muchas barreras de entrada nos hacen ser bastante cautos en eso, pero también es verdad que hay un montón de emprendedores buenos que nos vienen con ideas muy buenas y que no tienen por qué ser lo último de lo último, que nos hacen ver como un 2025 con mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, pero veremos. O sea, al final probablemente termine siendo un año más de los muchos que estamos viviendo, ¿no? Pero con eso nos lo pasamos muy bien también. Al mismo tiempo, vosotros ya tenéis un fondo con un tamaño considerable. ¿Este tipo de compañías no puede ser el que os lleve a generar los múltiplos que necesitáis? Sí, pero hemos sido siempre muy cabezotas en tener, o sea, te lo digo de otra manera, en nuestro primer fondo sabíamos que no nos podíamos meter de las 28 compañías en las que invertíamos en 28 compañías ronderas. ¿Por qué? Porque teníamos un fondo de 50 millones. Entonces hicimos una labor de asset allocation, si es que se puede decir esa palabra también, porque cuando tú inviertes en 28 compañías, pues la palabra diversificación es un poco curiosa, ¿no? Diversificación en número sí, pero no poder decir, no, es que he hecho una labor alucinante de balanceos porque la realidad es que no es así, ¿no? Pero dentro de eso, aunque alguna te pueda dar eso, y no he dicho que no hagamos ninguna, he dicho que no nos estamos volviendo locos haciéndolos todas, porque tenemos determinados tamaños de fondo, ¿no? Y porque al final aquí lo que venimos es a hacer más de 3 veces el retorno para los inversores. Si te terminas metiendo en muchas compañías en las que tienes un porcentaje muy pequeño, terminas teniendo que vender las cosas por tanto dinero, pues que tienes un problema, porque bien sabemos que no es fácil vender compañía por trillones. Yo creo que, y lo digo siempre, la verdad que no hemos invertido de momento en ninguna empresa, pero yo creo que defensa es uno importante. De hecho, hay en esta semana o la semana anterior, The Economist eligió España como uno de los mejores países del mundo en 2024
Y su último, casi su último punto en el artículo era que España tiene que subir el gasto en defensa, ¿no? Va por un 1,5, 1,7% o algo así. Y claro, tiene que llegar al 2%, y eso sí, Estados Unidos se queda dentro de la OTAN, ahora con Ucrania, pues quizás deberíamos estar en un 2,5, un 3, ¿no? Por lo cual es un aumento muy grande en gasto de defensa, y eso está pasando en todo lo que es la OTAN, ¿no? Por lo cual yo creo que defensa es uno. Yo creo que todo lo que estamos viendo, como la revolución que está creando los GLP-1, está como un poco empujando el mercado también a ser aún más innovador en cuanto a soluciones médicas, ¿sabes? Porque creo que ayer salió que también sirve bueno, empezó con diabetes, ¿no? Luego era peso. Luego están haciendo pruebas con tema de Alzheimer's. Y ya no, hablando de Alzheimer's, ya no me acuerdo cuál es el último. Pero, apnea. Apnea del sueño. que en Estados Unidos acaba de aprobarlo como un tratamiento para apnea de sueño. Dios. Es decir, que se ha encontrado un tipo de medicamento que sirve para tanto, pues yo creo que incentiva un poco a decir, pues mira, ¿qué otras cosas hay por ahí que también pueden servir para resolver muchos tipos de enfermedad? Entonces yo creo que quizás en tema de salud digital siempre es un gran tema, ¿no? En salud. Y me encantaría ver más cosas de agro. No veo proyectos de agrotech, y yo creo que en España en general, ¿no? Pero España es un país con mucho terreno y pocas personas, ¿no? Comparado con, yo sé, Reino Unido, hay muchísimas personas, muy poco terreno, por lo cual la